Más que un carpintero, por Josh y Sean McDowell, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 10. ¿Se puede controlar a un hombre bueno? Un estudiante en la Universidad de Uruguay me preguntó: ¿por qué usted no pudo encontrar alguna manera de probar que el cristianismo es falso? Le respondí: por una sencilla razón. No logré explicar de ninguna manera el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Pasé más de 700 horas estudiando este asunto. Decidí que la historia de que Jesús resucitó de la muerte o bien es una de las mentiras más crueles contadas jamás, o es el hecho más importante de la historia. El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos lleva a la pregunta: ¿puede creerse en el cristianismo? Fuera del campo de la filosofía y convertirlo en una pregunta de la historia. ¿Hay evidencia suficiente para que sea razonable creer que Cristo resucitó de entre los muertos? He aquí algunos asuntos y afirmaciones que son importantes para la pregunta. Jesús de Nazaret fue un maestro judío que afirmaba ser el Cristo que esperaban los judíos. Lo arrestaron, lo juzgaron como un criminal y lo condenaron a la muerte en la cruz. 3 días después de su muerte, algunas mujeres fueron al lugar donde pusieron su cuerpo y descubrieron que el cuerpo no estaba allí. Los discípulos de Cristo afirmaron que Dios lo resucitó de los muertos y que Él se les apareció muchas veces antes de ir al cielo. El cristianismo se esparció por todo el Imperio Romano y ha continuado teniendo una gran influencia a través de todo el mundo entero por casi 2000 años. La gran pregunta es: ¿en realidad Jesús resucitó después de su muerte? El entierro de Jesús. Después que a Jesús lo condenaron a muerte, le quitaron sus ropas y lo azotaron. Por lo general, los romanos azotaban al hombre antes de colgarlo en la cruz. Alexander Metherell es doctor en medicina. Realizó un cuidadoso estudio del azotamiento de Cristo por los romanos. Explicó: el soldado usaba un látigo hecho de varias piezas largas de cuero trenzadas entre sí con bolas de metal. Cuando el látigo golpeaba el cuerpo, las bolas causaban dolorosas heridas. La próxima vez que golpeaban esos lugares, se abrían las heridas y era más doloroso aún. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban el cuerpo. A veces, la espalda de la víctima la herían tanto y de manera tan profunda que se podía ver parte del hueso. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda hasta las piernas. Era terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas dijo: a medida que continuaba la golpiza, las heridas se podían abrir hasta lo profundo del cuerpo. Eusebio describió la golpiza al decir: las partes más internas del cuerpo se quedaban al descubierto y podían verse. Sabemos que muchas personas mueren a causa de este tipo de castigo incluso antes de llevarlas a la cruz. Al menos, la víctima podía experimentar un gran dolor y entrar en un estado de choque. John Dominic Crozan dijo que la muerte de Jesús es tan segura como nunca se puede decir acerca de algo en el pasado. Después de su muerte, prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro de la manera acostumbrada judía. Una pieza larga de tela la enrollaron una y otra vez alrededor de su cuerpo. Unos 34 kilos de plantas olorosas se mezclaron juntas para hacer un líquido espeso. Esto se iba vertiendo en la tela a medida que se enrollaba alrededor del cuerpo. Juan capítulo 19, versículos 39 y 40. Después que pusieron el cuerpo en una tumba cortada, la roca sólida, se colocó una piedra muy grande contra la entrada. La piedra pesaba unos 2000 kilos, era tan grande que tuvieron que utilizar barras de madera muy largas para moverla al lugar. Mateo 27:60. Un grupo de soldados romanos se colocó delante de la tumba para protegerla. El miedo al castigo entre los hombres los mantuvo despiertos a su deber, en especial durante la noche. Los soldados pusieron el sello del gobierno romano en la tumba. El sello estaba allí para evitar que nadie se llevara el cuerpo.
Cualquiera que tratara de mover la piedra de la entrada de la tumba tendría que romper el sello. Eso habría traído todo el peso de la ley romana sobre él. No obstante, incluso con los soldados romanos y el sello romano, la tumba estaba vacía. La tumba vacía. Los seguidores de Jesús afirmaron que Él resucitó de los muertos. Dijeron que se les apareció en un periodo de 40 días. Él se les apareció de muchas maneras, así que podían estar seguros de que era Él en realidad. Hechos 1:3. El apóstol Pablo dijo que Jesús se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Casi todos estaban vivos cuando Pablo escribió y podían confirmar lo que decía Pablo. 1 Corintios 15:3-8. Arthur Michael Ramsey solía ser el arzobispo de Canterbury. Escribió: "Creo que Cristo resucitó entre los muertos, en parte debido a una serie de hechos que no se pueden explicar de ninguna otra manera. Demasiada gente sabía de la tumba vacía para que se negara. Paul Ahlus dijo que la afirmación de que Cristo resucitó de entre los muertos no podría haberse mantenido en Jerusalén ni siquiera por una hora si la tumba vacía no se hubiera establecido como un hecho. Paul L. Mazur dijo que si toda la evidencia se analiza con cuidado y de manera justa, está claro que la tumba de Jesús estaba vacía en realidad. Mayer añade que no se ha descubierto ni una pieza de evidencia que demuestre que la tumba no estaba vacía. ¿Cómo podemos explicar la tumba vacía? Basados en una gran cantidad de evidencia histórica, los cristianos creen que Jesús resucitó entre los muertos por el poder de Dios. Puede haber problemas en creer eso. Sin embargo, los problemas por no creer son aún mayores. La situación en la tumba después de la resurrección de Jesús es importante. El sello romano estaba roto, lo cual significa a quien lo rompió lo colgarían de cabeza en la cruz. La gran piedra la movieron lejos de la tumba, como si la hubiera levantado y llevado. Los soldados romanos huyeron. Más tarde, el emperador Justiniano, en su Digesto 49:16, enumera 18 delitos por los que a un soldado romano en guardia lo podrían condenar a muerte. Entre estos se incluía quedarse dormido o abandonar una posición. Las mujeres vinieron y encontraron la tumba vacía. Se asustaron y regresaron para decírselo a los hombres. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero, pero no entró. Miró hacia adentro y vio la tela en la que enrollaron el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo no estaba allí. El cuerpo de Cristo traspasó las telas. Seamos sinceros, ver una señal como esta haría de cualquiera un creyente. 5 maneras en que los hombres han tratado de explicar la tumba vacía. Las personas tienen diferentes maneras de pensar para explicar la tumba vacía. Esas ideas son tan tontas que solo nos ayudan a estar más seguros que la forma en que la Biblia lo explica debe ser la que es cierta. ¿La tumba equivocada? Kershaw Blake cree que las mujeres dijeron que el cuerpo estaba desaparecido porque fueron a la tumba equivocada por error. Si es así, Pedro y Juan deben haber ido a la tumba equivocada también. Podemos estar seguros, sin embargo, que las autoridades judías que pidieron la guardia romana no se habrían equivocado porque estaban allí. Si estaba involucrada una tumba equivocada, las autoridades judías no habrían perdido el tiempo para presentar el cuerpo de la tumba apropiada. Eso habría terminado para siempre la historia de la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Un sueño? Otra manera de explicar la tumba vacía es decir que los discípulos estaban soñando cuando pensaron que vieron a Jesús. Esta idea va en contra de todo lo que sabemos sobre el sueño, ya sea soñando cuando estamos durmiendo o cuando estamos despiertos. ¿Cómo es posible que un número de personas tenga el mismo sueño? ¿Y cómo podrían tener ese sueño varias veces por 40 días? No hay evidencia para esta idea, tampoco es apropiada a la forma en que los apóstoles pensaban y actuaban en ese tiempo. Si esta idea es cierta, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús en ese momento? ¿Por qué no lo informaron quienes se le oponían a él? ¿Jesús no murió en realidad?
Hace más de 100 años, Carl Venturini hizo popular esta idea. Hoy en día, algunas personas siguen pensando que esta es la respuesta lógica. Se afirma que Jesús no murió en realidad. Habría perdido mucha sangre y estaba tan cansado que se desmayó. Todo el mundo pensó que estaba muerto, pero más tarde se despertó y los discípulos pensaron que había resucitado. David Friedrich Strauss no creía que Jesús resucitó entre los muertos. Sin embargo, probó que la idea de Venturini no puede ser cierta. Strauss dijo que un hombre en la condición de Jesús estaría débil y enfermo, estaría en gran necesidad de ayuda médica. Un hombre así no podría hacer que los apóstoles creyeran que él había ganado la victoria sobre la muerte. No podía hacerlos pensar que él era el príncipe para la vida. No obstante, esa fue toda la base de su futura predicación. ¿Se robaron el cuerpo? Otra teoría dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús mientras dormían los soldados. Esa idea la declararon por primera vez los sacerdotes. Incluso les pagaron a los soldados para que dijeran que eso era verdad y les prometieron su protección. Mateo 28, 11 al 15. Sin embargo, ¿podemos creer que los discípulos que huyeron cuando no había esperanza de salvar a Jesús llegaron a ser tan valientes como para atacar a una guardia de soldados romanos después que murió Jesús? J.N.D. Anderson dijo que para que los discípulos robaran el cuerpo tendrían que ser muy diferentes de todo lo que sabemos acerca de ellos. No eran criminales. Tampoco se podría explicar el cambio de la vida de los apóstoles cuando se enteraron que él estaba vivo, dijo Anderson. ¿Cambiaron el cuerpo de lugar? Otras personas dicen que las autoridades romanas o judías trasladaron el cuerpo de Cristo. Esto no es más razonable que la idea de que los discípulos robaron el cuerpo. Si las autoridades sabían dónde estaba el cuerpo, ¿por qué no explicaron que se lo llevaron? Eso les habría puesto fin a la predicación de los discípulos de que Jesús habría resucitado de entre los muertos. John Warwick Montgomery dijo que no podemos creer que los cristianos podían haber predicado una historia entre quienes podrían haber probado el error al solicitar el cuerpo de Jesús. Evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. Thomas Arnold de Oxford escribió una famosa historia de Roma. Conocía bien el valor de las pruebas para confirmar los hechos históricos. Dijo: durante muchos años he utilizado el estudio de las historias de otros tiempos. He aprendido a examinar la evidencia de los que han escrito sobre las mismas. No conozco ningún hecho en la historia que tenga la mejor y más completa evidencia que la gran señal que nos han dado Dios de que Cristo murió y resucitó. Cualquier persona justa tendría que aceptar este hecho. Brooke Fost Westcott, profesor de religión en la Universidad de Cambridge, dijo, tomando toda la evidencia junta: está claro que no hay incidente en la historia mejor demostrado que el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. La única razón por la que una persona no lo aceptaría es por lo que tenían en mente antes de mirar la evidencia. William Lane Craig dijo que cuando utiliza las reglas comunes de juicio histórico, la mejor manera de entender los hechos es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Simon Greenleaf fue una de las más grandes mentes en lo jurídico que haya tenido Estados Unidos. Fue un famoso profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. Greenleaf escribió un libro en el que examinó el valor legal del testimonio de los apóstoles de Cristo acerca de la resurrección de entre los muertos. Dijo que es imposible que los apóstoles pudieran haber seguido predicando que Cristo resucitó de entre los muertos si no fuera cierto. Tenían que saber que era tan cierto como sabían cualquier otro hecho, dijo Greenleaf. Dijo que, por las reglas de la evidencia legal, el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos es uno de los hechos mejor documentados de la historia. Sir Lionel Lucknow es considerado por muchos como el abogado más eficaz del mundo. Ha ganado más de 245 decisiones de no culpable por asesinato, sin perder un solo caso. Lucknow estudió con mucho cuidado los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo. Dijo, sin temor a equivocarme,
La evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos es tan grande que no deja lugar a dudas. Frank Morrison, otro abogado, se propuso a demostrar que Cristo no resucitó de entre los muertos. Pensaba que la vida de Jesús fue una de las más bellas vidas que hayan existido jamás. Aún así, cuando se trataba de su resurrección de entre los muertos, Morrison pensaba que alguien le añadió eso a la historia. Planeaba escribir sobre los últimos días de la vida de Jesús sin incluir nada acerca de su resurrección de entre los muertos. Pensaba que si escribía bien la historia, demostraría que Cristo no resucitó. Sin embargo, cuando usó su preparación jurídica para estudiar los hechos, tuvo que cambiar de opinión. En lugar de escribir un libro para probar que Cristo no resucitó, Morrison escribió: ¿Quién movió la piedra? El primer capítulo lo tituló El libro que se rehusó ser escrito. El resto del libro muestra la evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. George Eldon Lott dijo: la única manera razonable para explicar esos hechos históricos es que Dios resucitó a Jesús de forma corporal. En la actualidad, los creyentes pueden tener la seguridad que su fe está basada en el sólido hecho de la resurrección de Cristo y de la tumba vacía. Gary Habermas, un famoso profesor en la Liberty University, debatió con Anthony Flew. Este no creía en la existencia de Dios. La pregunta que debatieron fue: ¿resucitó Cristo de entre los muertos? Un hombre con una preparación especial en debates fue el juez. Al final del debate, el juez dijo: la evidencia histórica, aunque imperfecta, es lo suficiente fuerte como para conducir a mentes razonables a estar de acuerdo en que Cristo resucitó de los muertos. Habermas provee evidencias muy probables para la historicidad del hecho, sin ninguna evidencia en su contra. Después de examinar la evidencia, Lord Delling, expresidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, dijo que hay tal gran cantidad de evidencia que ningún grupo de hombres inteligentes en el mundo podría dejar de estar de acuerdo en que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo más importante de todo es que cada creyente puede experimentar el poder de Cristo resucitado en sus vidas hoy.